En apariencia, una mañana igual a todas, en un pueblo como los demás. Pero no nos engañemos, no llega el lince con botas a un lugar cualquiera. Tiene este tras de sí una historia ancha de arribas y abajos, y un drama brutal en su reciente pasado, que sin embargo le deparó un día de hoy singular y emocionante. Es Granadilla, un pueblo amurallado y reconstruido donde la palabra educación asume su significado. La gran familia de Granadilla en el lince con botas. Este pueblo está situado en el norte de la provincia de Cáceres, muy cerca ya con el límite de Salamanca. Y el pueblo está situado en el centro del embalse de Gravir-y-Galán. Hay una carretera, forma como una especie de península, una carretera que tan solo un acceso por donde se entra. Estamos en la cabecera del río Alagón y este lugar pues ha sido un sitio, un enclave pues, muy importante a lo largo de toda la historia. Sobre el origen del pueblo pues hay disparidad de criterios, pero bueno, lo cierto es que aquí en este lugar sabemos que los romanos ya estuvieron, porque se han encontrado una serie de lápidas de estelas funerarias que así lo demuestran. Pero realmente fue en el año 1170 cuando el rey Juan II de León fue quien realmente fundó Granadilla. Sabemos que en aquel tiempo se repobló con unas 400 personas y bueno, transcurrieron tan solo un par de años y por aquí pasó el célebre Almanzor conquistando este enclave. Por eso sabemos que la muralla fue de origen árabe, una muralla que rodea todo el pueblo, que tiene de longitud casi 1 kilómetro y que se conserva en muy buen estado. Hasta el punto es así que, bueno, Granadilla tiene un galardón y es que es el tercer conjunto amurallado de España, siendo el primero Ávila, otro pueblecito que hay en Castellón que se llama Muralla el segundo, y el tercero, como decíamos, Granadilla. Luego pasaron los años y hubo una sucesión de reyes y señores hasta que otra fecha muy importante para este lugar fue el año 1444, donde se le asigna a la Casa de Alba este lugar, el señorío de Granada. Digamos que funcionó como comunidad de villa y tierra, siendo Granadilla la capital y bajo su dominio había 18 pueblos. Un territorio muy vasto, muy extenso, llegando incluso hasta Salamanca, pueblos como La Alberca pertenecían al señorío de Granadilla. Funcionó como un sesmo, es decir, realmente los señores feudales eran los dueños y los habitantes de los diferentes pueblos trabajaban la tierra y digamos que tenían arrendado el territorio a los duques de Alba, dándole la sexta parte como impuesto, por eso era un sesmo, ¿no? En 1833, digamos que este sistema de funcionar como comunidad de villa y tierra desapareció. Granadilla pasa a tener su propio término municipal, Zarza de Granadilla también el suyo. Y bueno, siguió pasando el tiempo hasta que nos podemos situar en otra fecha importantísima para Granadilla, fue el año 1955, donde aparece la expropiación del término municipal de Granadilla. El motivo fue que esto se planificó para poder darle regadío a las tierras bajas del Alagón, de Granadilla para abajo,
embalsar toda el agua del Alagón que venía desde Frades de la Sierra, que es donde nace, ¿no?, en la provincia de Salamanca, embalsar el río Alagón, que era el principal, y luego los distintos arroyos que venían de la sierra del sur de Salamanca hacia aquí. Y claro, lo plantaron justamente antes del Guijo de Granadilla, un poco más abajo, allí a presa. Y era una presa que iba a inundar, si hay alguna fotografía aérea, aquí en el museo se ve una gran extensión de terreno y dejando Granadilla casi como una isla. La gente creyó que iba a quedar isla, Granadilla. Al final, ¿qué pasó? Que estaba proyectado solamente hasta la cota 390 y parte del terreno entre Granadilla, que está en un alto, en un cerro de pizarra dura, y el resto, pues hay una especie de terreno llano y eso no se iba a inundar. Entonces ha quedado una península. La cota más alta de inundación, yo digo que es la 390, y Granadilla, la torre del castillo, está en la cota 425 o 430 metros. Y claro, se inundaron poco a poco las tierras hasta que quedó solo Granadilla. Inundaron todas las tierras fértiles y la gente no tenía de qué comer y se tuvo que ir. Además, empujados por las autoridades de entonces, ¿no? Unos se fueron a trabajar a las grandes ciudades, otros se fueron a seguir trabajando la tierra, porque este embalse se construyó con la idea de convertir tierras de secano en tierras de regadío. Entonces, las vegas de Coria se convirtieron en regadíos y en concreto uno de los pueblos que se llamó durante años Alagón del Caudillo, hoy se llama Alagón del Río, pues acogió a parte de la población de aquí de Granadilla. Estuvieron trabajando, se les asignaron, se les dio una casa y unas parcelas de tierra y allí estuvieron trabajando y siguen allí en este pueblo, vamos, en Alagón del Río. Y fue una expropiación bastante salvaje en el sentido de que los encargados, y con esto no quiero cargar las tintas ni mucho menos, los encargados de evacuar el pueblo a medida que iban subiendo el nivel de las aguas, pues venían casi siempre, casi todos los meses, a urgir a que se fueran. No les habían todavía pagado las tierras que se iban inundando por cotas y ya les decían que se tenían que ir. Incluso se tenían que ir de sus propias casas. Claro, muchos de ellos dijeron, bueno, si nos tenemos que ir del pueblo, pues exprópiennos también el pueblo, exprópiennos nuestras casas. A muchas familias pagaban poquísimo por las pocas tierras que tenían, ¿no? Incluso gente que tenía mucha tierra, pues tampoco les pagaban a un precio normal, ¿no? Siempre racaneando. Y consiguieron con ello el que expropiaran también el pueblo. Las casas de cada uno de los que tenían casas, claro, los jornaleros que a lo mejor estaban en alquiler, pues no. Con eso consiguieron un poco más de dinero para irse. El pueblo queda en propiedad de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que era el que hizo la presa y el que expropió todos los terrenos para dar cabida a todo el agua que iba a represar, claro. Entre ellos todo el término municipal de Granadilla y aledaños también. Digamos que en esta fecha, en 1965, el pueblo quedó deshabitado totalmente y durante 25 años, hasta 1980, el pueblo se abandonó del todo. Quedó cerrado con una protección de 200 metros de radio alrededor de Granadilla, protegida, y quedó como reserva forestal y de caza. Granadilla, como tiene una muralla árabe del siglo IX, dos puertas, la de Villa, que está enfrente de mí, y la de Coria, que está más abajo, yendo por la calle del medio, ahí está la puerta de Coria, pues cerraron las dos puertas y Granadilla quedó completamente cerrada, con guardas forestales más o menos que vigilaban, y la Confederación Hidrográfica del Tajo, que estaba al tanto de su conservación y mantenimiento. Pero claro, eso es un poco relativo, porque la prueba es que parte de la muralla estaba derruida y se podía escalar. Yo mismo, cuando era más joven, claro, escalé parte de la muralla que estaba derruida. Se podía entrar. Todos los años, por Todos los Santos, regresaban todos los moradores aquí a Granadilla y entraban por allí, hasta que consiguieron entrar por la verja, abriendo los candados a la fuerza, porque decían que ellos tenían derecho a entrar en su pueblo.
El pueblo, la verdad es que desde 1965 hasta 1984 sufrió un deterioro importantísimo, porque en muchos casos debido al pillaje, otros casos por en fin, las inclemencias meteorológicas, que se iban cayendo las casas, evidentemente, y también en parte debido a los trabajadores que hubo en la repoblación forestal, que vinieron muchos trabajadores de fuera. En concreto fueron de los Pedroches, vinieron muchísimos andaluces, y entonces nos han contado gente pues que nada, pues en los días de invierno pues entraban en las casas, quemaban sillas, quemaban madera, en fin. Date cuenta que hay casi 6.000 hectáreas de pino aquí sembradas, y todo se hizo a mano con trabajadores, todo con caballos, con mulas, o sea que estuvieron aquí bastante tiempo. Cuando venía estando el pueblo abandonado, ya digo que subíamos por las murallas y mucha gente, pues hablando, enseguida sabías que eran de aquí, y mi familia que venía conmigo, yo era jovencito también, ¿no? Pues entablaba conversación con ellos, siempre decían lo mismo: qué pena el haber dejado este pueblo, porque claro, imagínate que vives toda la vida en tu casa y de repente te tienes que ir de la noche al día, ¿no? Que fue un trauma brutal, ya digo que mucha gente no lo superó. Y yo les oía pasando por las calles y mirando las ventanas, las casas, los rincones, todo era algo de contar. Fíjate, yo aquí, pues mira, aquí conocí a tu madre, pues mira, aquí hicimos la foto de la comunión de la niña, aquí hubo una fiesta en la boda, y aquí hubo un tonel de vino que repartían a todo el que venía, en fin, porque aquí había muchas fiestas, ¿no? En este pueblo era muy festero. Y yo creo que gracias a eso, a todas las fiestas que se hacían, era muy trabajador y muy festero, pues había tantos recuerdos aquí metidos. Yo creo que todavía siguen aquí los recuerdos, porque yo cuando vengo, yo nunca he vivido aquí, ni he nacido aquí, pero mi familia sí, nació allí en la casa de mis bisabuelos y otras de familia mía, y cada vez que vengo es como si hubiera estado aquí, y estoy como en mi casa. Entonces, esto mismo que me pasa a mí, les oía a ellos que les pasaba. Tenían tal cantidad de recuerdos que no se querían ir. Los veías venir por la mañana, al mediodía, salían fuera a comer, por la tarde volvían, dando vueltas, sin vueltas, por las calles, por las longueras, los huertos que llamaban longueras, ¿no? Viendo incluso sus propios árboles, echar fruta. Los granados siguen echando granadas, los granados antiguos, los limoneros, los naranjos, los olivos, todo lleno de olivos alrededor, entre la muralla y el pueblo. Siguen echando aceitunas, y la gente venía a recogerlas, y se las llevaban, porque eran su cosecha. Como fecha también clave para la Granadilla moderna, digamos que fue en 1984 cuando se inicia un llamado Plan Experimental de Recuperación de Pueblos Abandonados. Hacen un convenio para iniciar lo que ellos llamaron en aquel momento campos de trabajo. Así fueron los comienzos del programa, como campos de trabajo, es decir, para enseñanzas medias, también universitarios, pero la mayoría de enseñanzas medias, alumnos que tendrían que venir aquí al pueblo a recuperar físicamente pues sus casas, sus calles. Las primeras tareas fue demoler lo que estaba en ruina y representaba un peligro para poder deambular por el pueblo. Entonces básicamente era descombrar casas en ruinas y recuperar todos los materiales: tejas, vigas, puertas, ventanas, solería, etcétera, etcétera. Cuando eso casi se terminó, empezamos ya con la reconstrucción. Entonces había casas que quedaban medio terminadas por las empresas del programa externo, como denomino yo, y después con los alumnos pues terminábamos de acondicionar esa casa. Se mejoraban los cuartos de baño, las solerías, los entresuelos, las fachadas que igual eran de ladrillo. Después había que revestirlas de piedra, como esta que tenemos aquí, que recuerdo cuando la hicimos con unos alumnos de Córdoba. Entonces pues había un especialista en albañilería, y ese dirigía todo el tema, y después los profesores colaborábamos con él y con los alumnos y tal. Y entonces pues volvíamos a dejar esa casa más o menos como estuvo en sus tiempos, con revestimiento de piedra del exterior, con teja antigua en la cubierta, suelos de madera en el interior, y así pues más o menos se fue terminando de acondicionar las casas. En aquel tiempo lo realmente importante era trabajar, era sudar aquí la gota gorda, recogiendo piedras, levantando muros.
Y hubo un momento que toda esta fase dura de reconstrucción se estaba ultimando, se estaba terminando y hubo un giro importante también dentro del programa, y es que en 1992 se cambió la denominación y se lo llamó Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados. Es decir, aparece el término educación, ¿no? Es decir, el PRUEPA. Brr. Brr, brr. Brr. Unas siglas cualesquiera en un mundo de siglas. PRUEPA. Detrás de alguno de estos laberínticos vocablos, de este en concreto, se halla el entusiasmo por la educación, sinónimo de convivencia, de experiencia, de respeto, de ciencia, de humanidad. Grandes deseos, grandes palabras, grandes actos con la apariencia de lo sencillo. A lo largo de todos estos años se ha intentado recuperar, sacar del abandono y del olvido a este pueblo tan maravilloso que es Granadilla, a través de la acción educativa. Fue una idea pues pionera y novedosa no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. En realidad yo creo que lo que es el diseño del programa apenas sí ha variado, lo que me hace pensar que realmente era un programa muy consolidado desde sus orígenes. Y de suyo yo he vivido creo que 6, 7 reformas educativas y en cambio el proyecto de Granadilla prácticamente se mantiene incólume desde sus orígenes. Porque los principios, los valores en los que se sustenta, que son los de la aproximación a la naturaleza, al medio ambiente, los de la solidaridad entre los participantes, los del compañerismo, pues no es necesario andarlos modificando, sino que se han ido, eso sí, cumpliendo con distinto tipo de alumnos, con distinto tipo de convivencias en función de los centros con los que has compartido la experiencia, y si unas han sido experiencias ricas, para otras no encuentro palabras para describirlo. Cada semana 3 grupos, un total de 75 alumnos, 22 monitores y 6 profesores. Cada semana, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y en verano cada turnos de 15 días con estudiantes de españoles y estudiantes del extranjero también. Normalmente estamos prácticamente todo el año trabajando con chavales, lo que pasa que hay como 2 periodos, ¿no? Lo distinguimos en 2 periodos. Por un lado el que llamamos periodo lectivo, que empieza en marzo ya con alumnos y termina a finales de noviembre, hasta prácticamente primeros de diciembre, en el que los alumnos están aquí trabajando con sus profesores, y otro periodo que es el periodo de verano, que simplemente es julio y agosto, que los alumnos vienen sin sus profesores y permanecen durante 15 días en ese periodo de tiempo. Y en los momentos previos, quiero decir, cuando acabamos el curso, pues estamos un mes todavía de memoria, finalización de programas, ponerlo todo a punto, y antes de que vengan los chavales, pues también estamos otro mes, en febrero, en el que estamos pues de preparaciones previas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la convocatoria sale por parte del Ministerio. Los profesores tienen aproximadamente un mes para cumplimentarla y la envían al Ministerio de Educación, y hay una comisión evaluadora. A partir de una serie de criterios que aparecen en el BOE, pues van a clasificar los proyectos que obtendrán una puntuación, y los que obtengan la máxima puntuación pues podrán venir en esos periodos lectivos que te decía, ¿no? Cuando vienen con sus profesores durante una semana. Y para el verano hay una convocatoria que se oferta también a través de los institutos, pero que es abierta para que los alumnos con mejores calificaciones puedan venir. Es el criterio principal
que siguen, ¿no? Como una recompensa a los alumnos que más se han esforzado. También hay casos alumnos que tengan pues alguna dificultad o que se les diga pues que les vendría bien un tipo de experiencia como esta. Trabajamos así como por ámbitos, ¿no? El ámbito de la reconstrucción, el ámbito de medio ambiente y salud, el ámbito de las artesanías y el ámbito de la animación y convivencia. Todo eso pues se plasma en diferentes oficios, en diferentes talleres, con los distintos especialistas que llevan a los alumnos a las distintas actividades. Una de las cosas más interesantes en Granadilla son las longueras, lo que llamamos longueras. Son unos huertos alargados que están pegados a la muralla, que son medievales, son unos huertos de relleno. Es tierra fértil que se trajo de las vegas del río, Alagón. Entonces, con muchísimo esfuerzo, y supongo que años, claro, subían tierra fértil para rellenar en esto que era lo alto de un cerro, claro, pedregoso. Y entonces se hicieron toda esta serie de huertos que, como digo, lindan con la muralla, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Granadilla, bueno, los primeros que llegaron como monitores, ¿no? Como equipo educativo y de mantenimiento, pues claro, se encontraron un zarzal. Aquí todo esto eran huertos que habían estado 30 años abandonados, llenos de maleza, de zarzas, y la primera labor que hubo que hacer fue de desbroce, de intentar recuperarlos como huertos. No, pues como las ruinas estaban muchas casas caídas y se han recuperado, pues claro, toda la zona de jardines, de huertos, incluso cuadras de animales, todo esto ha sido una labor también de recuperación muy bonita que hemos ido haciendo pues a lo largo de estos casi 30 años, ¿no? 28, 29 años. ¿Con los chicos? Claro, todo con los grupos de estudiantes que han venido por aquí, que sabéis que han sido miles. Entonces, poco a poco, lentamente, se ha ido ganando terreno a esta maleza y se fueron poniendo en funcionamiento una serie de huertos que, como os digo, tienen el interés de ser unos huertos medievales, antiquísimos, que han estado durante siglos dando de comer a la gente y que ahora nos sirven como recurso educativo para la educación ambiental. Entonces, bueno, pues un poco nuestra filosofía pues es, evidentemente, hacemos agricultura ecológica y, pues, como veis aquí, que hay unas pequeñas hileritas pues de coles, pero además ponemos algunas lechugas. Como veis, hemos sembrado allí las patatas, que ahora mismo están sin despuntar aún, están muy tardías, todavía no han nacido. Y si os fijáis, en medio pues vamos plantando plantas aromáticas, que son las que hacen un poco de barrera pues, frente a los insectos, a las posibles plagas. De forma que con esto evitamos pues, el uso de ningún tipo de químico de síntesis, ¿no? Pues para que sea una agricultura que en ningún momento sea agresiva con el ambiente, intentado respetar pues, a todos los seres vivos, que un huerto pues, es un ecosistema como puede ser uno natural, ¿no? Entonces intentamos recrear, a base de asociar plantas, digamos, en el cultivo, intentamos recrear una especie de pequeño sistema, ecosistema, ¿no? O agrosistema, pues de una forma respetuosa, ¿no? Con los procesos naturales. Bueno, pues esta es la plaza de Granadilla. Aquí podemos ver todas las casas que los chavales utilizan durante la estancia en el pueblo. Algunas son también utilizadas como talleres para llevar a cabo algunas de las actividades de grupo, sobre todo. Aquí tenemos la casa de Villa y Tierra, que la utilizamos como local donde los chavales se reúnen. Esta es una de las casas de los alumnos. Los chicos, cuando llegan aquí los domingos, se les asigna a cada grupo una casa y en esa casa van a convivir durante una semana de 3 centros diferentes. Entonces, en estas casas, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues tenemos unos salones muy grandes, que son los locales de reunión, y tenemos también baños y habitaciones. Los baños de esta casa en concreto, pues unos están en esa zona, otros están en unas escalerillas que hay por ahí abajo, y arriba están las habitaciones. Como curiosidad, pues tenéis que saber que esta casa antes era una tienda de comestibles de aquí de Granadilla. Y más cositas que podáis ver, pues la decoración, por ejemplo, pues que también tenéis que saber que los chicos son los que
preparan la decoración de cada casa. Se les hace un poco responsables del mantenimiento de la casa. Ellos tienen que mantener la casa limpia y arreglada, y todos los desperfectos que vayan surgiendo pues los tienen que ir comunicando para que se vayan subsanando durante la semana. En concreto de mi oficio, pues nos encargamos de estos pequeños detallitos, ¿no? De ir haciendo reparaciones o de ir quedando detallitos que le aporten un poquito de encanto a cada casa. Aunque, como veis, tiene mucho encanto, tienen mucha madera, tienen muchas forjas, están construidas a la antigua usanza, utilizando en muchas ocasiones pues pizarra, adobe, en fin, los materiales de antes. La madera, si podéis ver, sí es madera de castaño, que es la madera que más se utilizaba en esta zona. Sí, bueno, pues el objetivo de tener aquí los animales es para la actividad de ganadería, que bueno, pues es uno de los oficios tradicionales, porque Granadilla era principalmente un pueblo agricultor y ganadero. Dicen que había más de 10.000 ovejas en el término. Y entonces, bueno, pues al recuperar el pueblo, una de las actividades principales, evidentemente, para enseñar y dentro del programa de educación ambiental, pues era el introducir una serie de razas autóctonas de ganado, como las que podía tener los ganaderos en cualquier zona, en cualquier parte de aquí del norte de Extremadura, o las que podrían tener los ganaderos en Granadilla antiguamente. Entonces, bueno, pues como veis es un pequeño rebaño, pero que tiene una misión educativa impresionante, porque esto es para ver un grupo aquí de 12 o 15 chavales disfrutando pues, de darles de comer, de coger los corderos, de tener ese contacto directo con los seres vivos, por ejemplo, ahora que dentro de poco toca esquilarlas, mira, esta está muy preñada, pues cuando la estamos esquilando con la tijera, como antiguamente, como una actividad tradicional, entonces, bueno, pues cogemos 2 o 3 ovejas para que nos dé tiempo a hacerlo en la actividad, y son los mismos chavales los que poquito a poco pues van cortando la lana, que luego se aprovecha en el telar. O sea, es decir, que una de las cosas más interesantes es que intentamos en todo el proceso productivo de alimentos, ¿no? En este caso, o de productos naturales, pues intentamos cerrar los ciclos. Es decir, que si un año cultivamos trigo, pues intentamos que ese trigo vaya a la panadería. La lana de mejor calidad de las ovejas estas, que son merinas, veis que tienen muchísima lana, son un poco cruzadas, pero tienen sobre todo, son muy merinas. Entonces tienen una lana de muy buena calidad y la mejor pues va al telar, al taller que luego pues lleva mi compañera María José. Con lo cual intentamos que los chicos vean no las actividades como algo aislado, sino intentamos que vean que esa producción tiene un sentido como ciclo, como interacción de actividades, no como cosas separadas, y que realmente los productos pues no son para exportar, sino que realmente son parte de un modelo en el que todo se aprovecha en la zona. Bueno, pues mira, nosotros iniciamos aquí el proceso de tejeduría con la recolección y selección de los vellones de lana de mayor calidad procedente del esquileo que se lleva a cabo en el oficio de ganadería. Entonces los chavales lo trabajan aquí, empezando pues como se hacía antiguamente, lavamos la lana, la lavamos con jabón casero, que también solemos utilizar el que hacen los chavales en reciclaje, que además es un jabón de una calidad excelente y que va a limpiar la lana y va a respetar parte de la grasa animal que contiene, que es la lanolina, que se suele utilizar mucho pues, en farmacia o para hacer productos de belleza, ¿eh? Entonces seguimos secando la lana al sol, que además de secarla la va a blanquear, y cuando ya está la lana seca la metemos para adentro y empezamos a utilizar otros utensilios como son la cardadora manual, la cardadora de rodillo, y después que ya está la lana cardada y que se la ha quitado, bueno, lo que hace la cardadora es abrir un poquito la fibra de la lana y también quitar, pues por si ha quedado alguna impureza, alguna paja o alguna otra cosa. Y luego ya pasamos a utilizar el uso y la rueca o la rueca de pedal.
para ir uniendo la fibra de la lana, que se vaya haciendo más larga, y cuando ya tiene pues una textura adecuada, la utilizamos en los distintos telares que tenemos aquí. Bueno, pues aprenden una artesanía que prácticamente ya se ve poquísimo. Se relacionan, y ven los chicos que lo pueden hacer igual que las chicas, que no hay trabajos específicos para un sexo y para otro, sino que es algo que se puede hacer perfectamente pues por cualquiera de ellos. Por aquí podemos seguir viendo más casas de alumnos. Ya os dije, esta es la casa de la balconada. No nos quebramos mucho la cabeza, la verdad, con los nombres. Como veis, tiene un balcón enorme. Esta que tiene arcos, no sé si sabéis cómo se llama, pero es la casa de los arcos. Esta es la casa que usamos como sala de juntas de reuniones. Bueno, tenemos que reunirnos todo el equipo. Esta la tienes tú, María José. La de aquí. Esta es la radio. Todas las mañanas los chavales se despiertan en las casas con un programa que han preparado ellos el día anterior, un programa de radio. Es otro de los talleres que hacemos durante las mañanas. Ellos ensayan aquí el programa que luego en directo van a llevar a cabo el día siguiente. Y está muy bien. Luego el resultado difiere un poco de lo que han preparado el día anterior algunas veces. Hay veces que queda mejor, hay veces que queda un poquito peor, pero ellos se lo pasan muy bien. Es uno de los talleres también que más éxito tienen. Y además es uno de los que más les llama la atención, ¿no? Por supuesto, en el programa pues siempre insistimos que sean respetuosos, que sea un programa muy blanco, ¿no? Que tampoco queremos malos rollos, sino al revés. Es una manera también de facilitar la convivencia entre los alumnos y la confianza también entre ellos. ¿En qué frecuencia se...? Solamente emitimos aquí en Granadilla, es decir, no es que se emita en una frecuencia, sino que tenemos altavoces en cada casa y lo que se está haciendo aquí se está escuchando allí. Ah, vale. Entonces, bueno, es algo muy interno, no es algo nuestro. Pero teniendo en cuenta que en este pueblo pues no tienen tele, no tienen periódicos, no tienen... Internet algunos sí, porque ya con los móviles pues algunos sí que tienen, ¿no? Pero están casi incomunicados. Este es el único medio de comunicación que ellos tienen aquí y lo suelen utilizar bastante. Es también muy, muy curioso. Todas las actividades, desde oficios, talleres y actividades alternativas, ellos son los propios participantes y ellos son los que se sienten involucrados, ¿no? Yo llevo la área de agricultura y entonces lo primero, antes de entrar al huerto, es que ellos se sientan agricultores. No se puede venir al huerto si tú no te lo crees, si no te sientes agricultor o piensas en venir a coger una producción. Normalmente la agricultura, o muchos de los agricultores son agricultores solamente por la obtención, ¿no? Que vamos, cuanto más productos se obtengan es mejor, y no es así, no es verdad. Entonces nosotros el primer valor que se le inculca es el respeto. Siempre nos dicen, eso nos lo educan en la escuela también, que hay que respetar a los demás, al sitio donde vamos, pero aquí empezamos con el respeto a uno mismo. Antes de entrar en el huerto o antes de hacer cualquier actividad hay que respetarse a uno mismo, y si tú te respetas a ti mismo eres capaz de respetar mucho más a todo lo que te rodea y a todos los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, eso es la parte así como más destacada, que ellas son partícipes del entorno, y si son agricultores, pues ellos son los agricultores. Les damos la oportunidad de equivocarse, que pierdan el miedo, porque muchos chavales vienen con mucho miedo a ensuciarse, a los bichos, y entonces, bueno, pues aquí eso se rompe. Contactan directamente con la tierra, que es lo interesante. O sea, no es que sea un cursillo de formación, que estás en un aula explicando los fundamentos de la agricultura ecológica. Esto lo interesante es que ellos entran al huerto con la educadora, en este caso, que lleva la actividad, y toman contacto directo con la tierra. Entonces, no es una educación teórica, no es una educación solo filosófica, sino que es fundamentalmente sensorial, es experiencial. Entonces, claro, pues es muy bonito el ver a un grupo de 12, 15 alumnos, pues cada uno, depende de la época, pues en la época de recolección, cada uno en un surco,
o en la época que si hay que quitar hierbas, pues se quitan hierbas, se limpia, se tiene todo de forma manual. En la época que hay que sembrar, se siembra. Cuando hay que abonar, pues vienen con el estiércol de los animales. Y bueno, pues una de las cosas bonitas es que intentamos integrar lo que es la agricultura y la ganadería, de forma que aprovechemos lo que son los ciclos de materia y energía, pues, es decir, que lo que en otros sitios puede ser un residuo que no sirve para nada, pues aquí en Granadilla se aprovecha totalmente, o sea, el estiércol lo compostamos y hacemos el abono para los huertos. Y precisamente mucho de lo que producen los huertos no solamente son plantas hortícolas, no solo una producción para consumo humano, sino que también tenemos una parte de los huertos pues, dedicada a forrajes, pues avena, cebada, lo que son los cereales que aprovechan luego los animales. Porque nosotros creemos, por supuesto creemos que hay que estudiar y que hay que concentrarse y aprender de memoria y todo lo demás, pero nuestra filosofía más por aprender de una manera distendida, valorando a las personas, intentando sacar de cada uno lo mejor, que a veces esto es un decir, pero pues las cosas que saben hacer y que la enseñen a los demás. Y sobre todo que creemos que para conocer pues hay que experimentar mucho, ¿no? No basta solamente con leer o con adquirir conocimientos de una manera tan heterogénea, ¿no? O tan abstracta, sino vivenciando las cosas. De tal manera pues que todas y cada una de las actividades que intentamos proponer, pues aunque tengan unos contenidos conceptuales, pues son muy manipulativas y muy en la que ellos son los protagonistas. Entonces poco a poco se iba acumulando aquí cantidad de experiencias, incluso materiales, que dejaban su sello aquí en Granadilla. Ahí por muchos sitios del pueblo hay señales de que han estado trabajando alumnos desarrollando un programa. Pues unos han hecho un reloj solar ahí, otros han arreglado un jardín árabe que han habilitado ahí, otros han pintado casas, otros han levantado muros. Cuando empezaron a restaurar el pueblo a lo bestia, vamos, como dice Alfonso, ¿no? Porque incluso estaban trabajando con sus propias manos, haciendo masa con barro y barro sobre chapas de pizarra, así como antiguamente. Muchos muros se levantaron así. Entonces, ya os decía que yo he venido de 23 años a este pueblo a reconstruir. Claro, tengo alumnos que ya se han casado y tienen niños y vienen aquí, pasan de viaje y van a ver el pueblo en ruinas que su padre estuvo trabajando y que dice que reconstruyó una casa. Y el papá viene y le enseña la casa que reconstruyó. Entonces, pues le llena de satisfacción. Y guardan todos unos recuerdos muy interesantes, porque la ganadería pues desaparece con el tiempo, unos animales se sacrifican, otros se mueren. La agricultura, pues sí, salen cebollas, salen patatas, salen tomates que no los comemos, pero la reconstrucción permanece. Entonces, pues yo creo que en los años que he venido hemos reconstruido casas, hemos hecho rediles para las ovejas, para las vacas, gallineros, porquerizas, hemos hecho de todo, ¿no? Y ahí están, que no se caen, mejor o peor hechas, pero ahí están. Pues este es un grupo de gallinas de la raza extremeña azul, una raza autóctona, pues que por desgracia quedan muy poquitas. Y bueno, pues hace más de 20 años conseguimos un pequeño grupo de unos cortijos y una serie de personas mayores, ¿no? Pues que las criaban de generación en generación. Y bueno, pues las hemos ido criando nosotros. Casi todas las primaveras sacamos algunos pollos. E intentamos difundir esta raza, es decir, que no se pierda, primeramente, para conservar la genética autóctona de un poco, pues, de lo que pudiera haber en Extremadura hace siglos o décadas, ¿no? Y que ya se va extinguiendo, porque ahora pues lo que dominan son las razas superproductivas, ¿no? Como estas gallinas, las típicas, estas coloradas, marrones, son muy ponedoras, pero evidentemente pues son razas que están sustituyendo a todas estas autóctonas y las están llevando a la extinción. Ahora, bueno, no están muy bonitas porque están cambiando la pluma y, bueno, pues después de todo el invierno, de todo lo que ha llovido, pero realmente da gusto verlas en el campo, sueltas por ahí
entre el verde y rascando, son preciosas. ¿El por qué? Porque bueno, estoy convencida de que en la educación hay que hacer algo más que enseñar en un aula cerrada. En una aula cerrada hay mucho potencial, se le enseñan muchas cosas, es necesaria, y yo la reivindico, pero tiene que ser complementada. Los chavales, los alumnos, para aprender, tienen que estar no solo motivados, sino tienen que sentirse a gusto consigo mismos. Tienen que sentirse valorados, tienen que tener una estabilidad emocional y un equilibrio. Da igual cómo sean las aulas, da igual cómo sean los recursos educativos a su disposición dentro del aula, ¿no?, institucionales, da igual los sistemas educativos que haya o las leyes de educación que haya. Si los alumnos no están cómodos y no se sienten a gusto consigo mismos y en el entorno en el que están, no van a poder aprender o van a tener muchas más dificultades para aprender. Aquí yo he visto que Granadilla precisamente es un espacio donde los alumnos están cómodos, son felices, aunque sea por una semana, no estén estigmatizados, no se les pregunta por su pasado ni por sus notas, no tienen el poder de la nota aquí pegado a la nuca. Ellos ofrecen lo que pueden dar y se les valora en su justa medida. Y vas viendo cómo eso les va calando y les va motivando, porque un aprendizaje le va llevando a otro, les dejamos libertad para que ellos aporten sus cosas y la permeabilidad que presentan los alumnos aquí es, yo voy a utilizar la palabra, alucinante. Es alucinante. Nosotros lo vemos día a día, como lo que quieras. Yo cuando vienen los profesores aquí muchas veces se lo digo, aprovechar y enseñarles todo aquello que no podéis en el aula, aquello que os resulta complicado, pues si tenéis que dar una hora de matemáticas de estas más duras, ¿no?, que se da en el aula y queréis darla aquí, que la van a aprovechar de verdad. Y a mí me lo dicen, y dice, es alucinante cómo aquí se enteran y allí no, que porque están cómodos, porque están a gusto. Insisto en que eso es esencial. El ser humano tiene que tener un equilibrio personal a muchos niveles para poder aprender. Y ahí está la clave. Y lugares como este, bueno, Granadilla porque es muy singular, imagino que habrá otros, ¿no? Pero Granadilla en su conjunto es muy especial y bueno, ahora me podría dilatar en todo lo especial que es o concretar, ¿no? Pues pasan estas cosas, ¿no? Y ves el cambio de actitud y en los alumnos. Y yo como profesora también lo puedo decir que cuando he vuelto al aula y veo a mis alumnos es un cambio sustancial. A unos les llega más y a otros menos, pero es que con que les llegue unos pocos ya basta. Es bonito y funciona, que no es poco, ¿sabes? Que hay proyectos que son bonitos o hay pues una cierta tendencia a compararlo, por ejemplo, con las granjas escuelas, pero no tiene nada que ver porque forma parte de la educación, como te decía antes, del aula y está directamente relacionada y creo que la educación en el aula sin este tipo de proyectos que materializan muchas cosas pues realmente no tiene tanto sentido, ¿no? Ni funciona tan bien. O sea que no es una actividad extraescolar para entretener a los niños, sino que es una actividad educativa realmente pues que conecta muy bien con lo que es el espíritu de la educación pública, creo yo, vamos, así. Granadilla lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que aquí a cada uno le damos un poquito de espacio, de tiempo, para que él pueda ir entrando y va aprendiendo, ¿no? Y además los compañeros le arropan, ¿eh? Porque aquí vivimos como una familia, ¿no? Somos 75 chavales, pero al final de la semana es una familia. Entonces, y eso se nota. De hecho, los profes nos lo dicen, ¿no? Que en una semana, porque hay profes que no están reacios a venir porque dicen que pierden una semana de clase, pero el que viene es todo lo contrario. Dice que aquí sus chavales aprenden más en una semana que en el aula, ¿no? Porque claro, nosotros somos agricultores, pero dentro de la agricultura estudiamos física y química, estudiamos matemáticas, o sea, va todo muy relacionado, ¿no? Cuando le cuento algo, depende de las edades, claro, y depende del nivel, porque eso es importante. Lo primero que tienes que hacer por la mañana cuando tienes al grupo de chavales, con una visual rápida, saber qué nivel tiene cada uno. No le puedo hablar a un chico de nutrientes cuando, pues, muchas veces no saben ni leer ni escribir. Entonces, bueno, pues esa adaptación que hacemos cada mañana cuando vemos el grupo es importante, ¿no? Y se me ha ido el hilo. De repente,
llegó de nuevo la incertidumbre. El programa educativo se detuvo como el agua detenida del embalse. Como quietas quedaron las murallas, como en silencio las calles y casas, a la espera del alumnado, política y dinero. Como ante un huerto fértil que se deja de regar, surge la perplejidad en el lince con botas frente a lo absurdo de un paréntesis que, de repetirse o afirmarse, desanda lo andado. Pues estamos tristes, este pueblo sin alumno. Es que es una tristeza desde el interior, de verdad, ¿eh? De verdad. La alegría de este pueblo son nuestros alumnos. Nuestros alumnos, porque aunque sean diferentes, para nosotros siempre son los mismos, porque como se van el sábado y vienen el domingo, nosotros siempre tenemos gente aquí, es decir, esto siempre está habitado. Son sus rostros expectantes a ver lo que van a aprender, lo que van a ofrecer también ellos, qué pueden hacer, porque les encanta eso de colaborar. Y bueno, estoy emocionada ahora mismo, la verdad. Parece mentira, pero del primero al último, aunque parezca que os estoy contando lo que se suele contar, pero es que es emocionante, ¿no? Ver cómo desde el más duro al más tímido pues cae, ¿no? Porque se han llenado de emociones, de amigos, de experiencias, y es todo tan intenso y en un rincón tan especial, tan apartado de todo, tan lejos de los medios de comunicación, de la tecnología, pues que ayuda a tener, pues a vivenciar algo diferente, que dura mucho tiempo, ¿no? Nos van a decir, hombre, es que hay que recortar de muchos sitios, vale, pero en educación es recortar el futuro. Y esto ha sido pasado, es presente y será futuro. Como lo recorten, pues será la segunda vez que Granadilla se despuebla. Y no sé si lo aguantarán. El pueblo y las experiencias. Yo creo que se perdería muchísimo. Porque sí. No vamos. Bueno, Andrés, bueno. Bien. ¡Ay! Bueno. No sé si me he dejado a alguien en el tintero. Bueno, ya lo sacarán los otros. No, es que habéis dado con uno que está enamorado de este pueblo, vamos. Claro. Cada semana se les regala a los chavales un marca página, con una imagen del pueblo que hizo uno de los profesores que vino por aquí. Y nosotros detrás hemos escrito una pequeña frase que intentamos que recoja pues lo que se siente en esa semana, ¿no? Y es que existe un lugar diferente, donde todos los días están llenos de sensaciones y emociones nuevas, donde los acentos se funden y se confunden, donde sus habitantes siempre aportan lo mejor, donde la moneda de cambio es una sonrisa y donde las noches están cargadas de canciones y estrellas. Les decimos que recuerden y revivan ese instante que pasaron entre sus murallas, aprendiendo, conociendo, conviviendo, y que ya forman parte de Granadilla, y que esperamos que ella siempre forme parte de ellos. Así terminamos la semana. Y cada vez que la leo me emociona. Sí, y les insistimos, ¿no? Pues que ellos hagan lo mismo, que cada vez que recuerden pues esas palabras que no las queden en el olvido, sino que lo lleven a su vida diaria, que serán más felices sin duda.